¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, un espacio para ustedes de salud y calidad de vida. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y también pueden consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Vamos a ver de qué trata nuestro tema del día. El bullying o acoso escolar se ejerce a través de cualquier tipo de agresión física, psicológica o verbal que sufre un niño o adolescente de manera intencional y constante por parte de uno o varios de sus compañeros de escuela. Hoy, este será nuestro tema en Gente Saludable, gente como tú. Así es, nuestro tema del día es el bullying. Nos acompaña Oscar Misle, quien es educador, psicoterapeuta, además fundador de Secodap. Bienvenido a Gente Saludable. Encantado, Jenny, de estar en tu programa. De verdad que es un placer tremendo y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias. Este tema a mí me toca bastante de cerca, digamos, por ese esfuerzo que vienen haciendo ustedes desde Secodap para seguir promoviendo todo lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, y además la participación, escucharlos, entenderlos. El adolescente de hoy no es el adolescente de hace, ni siquiera de hace 5 años ni de hace 2 años. Cada año el adolescente es distinto y hay que evaluar eso en el núcleo familiar, entre los docentes, etcétera. ¿Qué ocurre con el bullying hoy en día? Fíjate, el bullying, primero hay que decir que es el acoso escolar, porque generalmente la gente escucha bullying y suena así como una palabra rara, sofisticada, y si lo llevamos a lo venezolano es el chalequeo, meterte con otro que es distinto de manera sistemática, de manera reiterada, para burlarte de la persona. Hay unos testigos que se ríen de las burlas y tú adquieres poder, popularidad. Entonces, burlarte de otro distinto, de manera sistemática, reiterada, para hacerlo sufrir y ganar poder y popularidad con eso. ¿El bullying es algo que parte directamente del chamo o viene de algo de casa? Tiene que ver con lo que pasa en casa. Si tú en tu casa sientes que no te diviertes con los demás, sino a costa de los demás, si la burla, la descalificación, la humillación, la exclusión forma parte de tu casa porque escuchas que hablas mal del vecino, cuando hay una reunión se va a la reunión hablando mal de los demás, pareciera que eso se convierte como una especie de deporte nacional, que es hablar de los otros en la reunión, descalificar a los otros. Entonces los niños van aprendiendo que es válido cuando alguien tiene una condición, una forma de pensar, una forma de actuar, una discapacidad, que yo lo descalifique porque no es como yo. Entonces se aprende en la casa. Acuérdate que el ejemplo tiene un poder tremendo y entonces sí hay una influencia importantísima del hogar. ¿Podríamos hablar de tipos de bullying? Claro, fíjate, el bullying tiene diferentes formas de expresarse. Está el verbal es cuando utilizo la palabra para descalificar los gestos, las miradas. Es muy común en las niñas. El bullying gestual, porque no me gusta cómo te viste, y también la palabra, por supuesto, la palabra en el virtual, utilizar las redes sociales para descalificar, difundir intimidades que pertenecen al ámbito privado, pero son infidencias que de repente la compañerita le dio a la otra y la difunden. Eso es muy típico de las niñas. Después está el físico, que son los lepes, los golpes, el meterte una zancadilla, el esconderte. Eso es muy común en los varones. También se está dando en las niñas, ¿oíste? Después está otro que hay que ponerle la lupa, que es el relacional, que es el excluir. No te tomo en cuenta, no te hablo, no te invito a la fiesta, a los grupos, a los equipos de trabajo. Entonces ese en donde la persona se va sintiendo invisible son lo llaman los X, los nulos, los invisibles. Hay que tener, porque tiene consecuencias muy graves ese, ¿ok? Todos tienen consecuencias, pero ese hacerte invisible desde el punto de vista social puede llegar un momento en que también decido no existir existencialmente. Entonces las autoagresiones pueden estar presentes. Ese es el relacional, ¿no? Después tenemos el virtual, que es a través de las redes sociales. Que hoy en día es muy importante. Muy importante. Y está el bullying, que tiene que ver también, por ejemplo, en los espacios que no son necesariamente los escolares, que tiene que ver con el bullying que se utiliza social, en los deportes, por ejemplo, los entrenadores, los mismos estudiantes, los muchachos cuando están jugando, haciendo deporte, que se descalifica porque no tienen la habilidad para desarrollar una determinada actividad o realizar una determinada actividad. Padres y maestros, ¿cómo deben abordar esta situación? Quizás primero los maestros, vamos a separarlos. Buenísima pregunta. Lo primero es que el bullying es violencia. No lo podemos catalogar de otra forma, es violencia. La segunda parte más difícil es reconocerlo, porque lo primero que te dicen, estamos trabajando con 145, para ser preciso, centros educativos, de manera sistemática. Lo primero que te dicen es que el bullying es cosa de muchachos.
Ajá. Que los muchachos son así, los muchachos, el chalequeo ha existido desde que la humanidad, desde que existimos, pues el mundo existe, y es verdad. Toda la vida ha existido el acoso, el bullying, tiene 30 años, no es una palabra nueva. Sí. Entonces, primero reconocerlo y ponerle nombre. Eso que tú estás haciendo, descalificar al otro, de meterte con el otro, de humillarlo, eso es violencia, no es un juego. Después que lo reconozco, lo identifico, entonces hay que hacer un tratamiento diferenciado. Nunca hacer tribunales disciplinarios de sentar a la víctima, al victimario y a los testigos, no, porque le doy poder al que ejecuta, pues al que se burla del otro, y revictimizo al otro. El tratamiento debe ser diferenciado y buscar cuáles son los factores que lo generan. Entonces, es muy importante los factores que familiares, sociales, culturales, inclusive hay bullying también político por la orientación política que pueda tener la familia. Hay que estar muy atento a eso también. Estamos conversando con Oscar Misle a propósito de nuestro tema del día, que es el bullying o acoso escolar, mejor conocido como acoso escolar. Ya regresamos, vamos a una pausa acá en Gente Saludable, ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, hoy hablando sobre el acoso escolar o bullying con Oscar Misle, quien es psicoterapeuta, educador y además miembro fundador de Secodap. Hablábamos de que el bullying tiene larga data, ¿no? Ajá. Además, ¿qué pasa ya? Vamos a trasladarnos al tema de los padres, que quizás ante esta situación no lo evalúan y pasa lo mismo. Defiéndete. Si te pegan, pega tú también. Y empezamos como a hacer un círculo vicioso de esa situación. Eso es así, Jenny. Y eso nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque generalmente el padre, fíjate lo que pasa, el padre de la víctima se siente culpable. De repente se meten con él porque no le enseñó a defenderse, no le puso límites, de repente tengo un hijo que es un cobarde, y empiezas tú más bien como a calificar, y más bien a hacer sentir al niño 3 sentimientos. Vergüenza, culpa y miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el padre le dice, no, tú te puedes seguir fregando más, usted va y le devuelve el golpe. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser que él no tenga la habilidad o la posibilidad, porque se siente más vulnerable frente al otro. Pero puede ser que cuando pretenda devolverle el golpe, no sabemos si el otro está armado. Y eso es una realidad. Sí, hoy en día hay que puedo evaluar poner en riesgo a mi hijo, porque le estoy diciendo devuelve el golpe y el otro puede tener un arma blanca o de fuego. Entonces, lo mejor no es incitarlo a que la violencia se siga dando, pero tampoco, yo resuelvo por ti. Entonces yo voy a hablar, yo converso. No, yo tengo que preguntarle a mi hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece que podemos hacer para que él o ella sienta que ella va formando parte de la solución del problema? Que él es ¿O un qué ser quieres activo. hacer? Porque de repente se quiere cambiar de colegio, yo no quiero ir más. Claro, ¿y con quién, cómo te sientes? A veces las preguntas son mucho más útiles que las respuestas, nos encanta la respuesta. ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento te están agrediendo? ¿Cuáles son los pasos que pudiéramos dar para que la autonomía empiece a desarrollarse, él adquiera poder, porque generalmente la víctima le da el poder al otro, eso pasa en todas las relaciones de pareja y todo, el poder lo tiene la otra porque tú se lo das, simplemente. Entonces, ¿cómo yo voy haciendo para reconocer cuáles son mis propias habilidades sociales para yo poder decirle al otro, un momentico, ¿qué está pasando? Yo no puedo permitir que tú te metas conmigo y sentir que puedo denunciar. Aquí el problema es que la denuncia no se ve bien, porque se ve como chisme, como que eres un sapo, entonces muchas veces los maestros lo dicen, los colegas dicen, no te estés, pero es el chisme, y el niño lo que está es haciendo un reporte de una situación donde él está siendo víctima. ¿Hay edades para ser propensos al bullying? Mira, el bullying o el acoso hay que estar atentos desde el preescolar. ¿Y cómo estar atentos? Seguramente las personas te estarán preguntando cómo. Es muy sencillo. Si yo veo un niño de preescolar que se mete con otro, le quita el juguete y el otro se pone a llorar, y el otro siente placer por el llanto del otro y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y los niños que están en el entorno se ríen del juego donde él hace llorar al otro de manera sistemática, y ahí comienza el bullying, el acoso escolar. Porque yo estoy utilizando a otro que lo considero más vulnerable o me valgo de la vulnerabilidad del otro para hacerlo sufrir, para molestarlo, no para alegrarlo ni para jugar, sino para molestarlo, y eso va haciendo que yo adquiera poder, me voy haciendo popular y voy teniendo control sobre la vida del otro. Si tengo un grupo que lo ve, que lo observa y que lo celebra, imagínate lo que va pasando cuando esté en primer grado, en sexto grado y en bachillerato. No se debe dejar pasar.
¿Qué deben hacer los padres, aparte de lo que ya conversamos, de conversar con el niño y tal? ¿Es un niño que debe ir a terapia? ¿Es un niño que debe cambiársele de colegio? Sí. Cambiándosele de colegio, entiendo que hay los dos personajes, ¿no? El que acosa y el que es acosado. Okay. Vamos a separarlo. El que acosa, ¿qué debe pasar con ese muchacho? Mira, en ambos casos, yo no diría que en ambos casos, en las tres situaciones, Okay. el que acosa, el acosado y los testigos requieren tratamiento diferenciado, Okay. pero hay que actuar. A veces es necesario, a veces no. Es apropiado o es recomendable más bien el que haya un tratamiento terapéutico especializado. ¿Para qué? Para que la víctima pueda redescubrir sus propias fortalezas y habilidades y trabajar sus heridas, para que el que acosa se dé cuenta que está haciendo daño, porque el que acosa le falta una cosa fundamental en las relaciones humanas, que es empatía. Ajá. Ponerte en los zapatos del otro. Sí. Entonces requiere un poco reconocer y darse cuenta que le está haciendo el otro. Y ver qué pasa en la casa, qué pasa en la familia, cómo es la formación, cuál es el ejemplo, cuál es el modelaje que tiene. Y una vez que tengamos, también hacer una lectura crítica de lo que recibimos a través de otros, por ejemplo las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Porque si nosotros no descuidamos lo que pasa en los medios de comunicación, muchas veces el acoso y el bullying viene de lo que ven en la televisión. Sí. O de los videojuegos. O de los videojuegos. Entonces muchas veces vemos que cuando se utiliza la palabra para descalificar al que es distinto, al que piensa diferente, al que tiene una posición política que no es como la mía, Sí. y yo utilizo la palabra para descalificar, el modelaje dice que es válido cuando alguien es diferente utilizar un sobrenombre, por ejemplo. Entonces revisarnos, es un trabajo de todos, Jenny, tenemos que revisarnos todos para ver cómo nos relacionamos y si realmente tenemos relaciones que incluyan o que excluyan o que dejen de lado a aquel que no considero que es como yo. Oscar, ¿hay bullying sexual? Hay bullying, como no, el acoso sexual, que es distinto al abuso sexual, lo hay, sobre todo por las redes sociales. Cuando tú tomas de repente una imagen, le cambias el cuerpo y le pones el rostro de un muchacho, una imagen, por ejemplo, Ajá. que pueda atentar contra su dignidad, cuando tú ubicas de repente la foto de un muchacho con un fotomontaje en un ambiente, un escenario inadecuado, o cuando tú empiezas a contar secretos que pueden ser, o secretos no, información que puede ser real o inventada, que tenga que ver con la sexualidad, sobre todo con la orientación sexual. Sabemos que estamos en una sociedad muy homofóbica, Sí. eso también forma parte del bullying, el acoso sexual. Hoy nuestro tema, acoso sexual o bullying, conversamos con Oscar Misle, quien es psicoterapeuta y educador. Al regreso seguimos desarrollando más este tema. Ya volvemos con más gente saludable. Estamos de vuelta, ya arrancamos con el último segmento de Gente Saludable, gente como tú, hoy conversando sobre el acoso escolar. ¿Qué tanto determina, Oscar, el entorno del muchacho? A veces cuando se presentan estas situaciones, quizás los padres por ese miedo, por esa situación, vamos a dejar que los maestros resuelvan. Okay. ¿Qué tanto determina dónde se ha criado el niño, cómo lo han criado sus padres, lo que ha visto? ¿Es el 100%? ¿Es un porcentaje alto? Mira, el acoso escolar o el bullying no mira sector social, se ve en todos los sectores sociales. No es un problema de sectores populares, Sí. es un problema en todos los sectores, se ve, es nuestra práctica, ¿no? Sí tiene que ver el entorno. Es distinto, por ejemplo, en los sectores sociales con mayor poder adquisitivo, tiene que ver mucho con la ropa que utilizas, los viajes que haces, la pertenencia, lo material, ¿no? Entiendo. Entonces, no ve, se da en todas las realidades. Pero además de eso, hay que entender que muchas veces las familias, cuando tienen un hijo víctima, por el entorno que hace que la persona no pueda bien, en este caso el estudiante no pueda sentirse bien, entonces lo sacamos del colegio. Entonces que se castiga a la víctima y el victimario sigue en la institución. Entonces sacamos la víctima para que no la sigan molestando, Sí. pero el que genera la acción sigue. Entonces está como premiado, ¿no? Entonces como tiene poder, porque cada vez adquiere más popularidad, va creciendo, entonces más bien después es muy difícil. Y entonces, ¿qué pasa? No se hace un trabajo de intervención, de prevención. Creo que aquí el tema es prevención. A la primera señal, el maestro tiene que actuar. A la primera señal hay que generar espacio. Tú hablabas del entorno. Sí. No de hablar de la situación, sino más bien de generar oportunidades para participar, opinar, hablar sobre el tema, un poco partir de casos, de situaciones, utilizar películas, canciones. Yo te traje un regalo. Ay, gracias. Te traje un regalo que es el acoso escolar, ¿qué hacer? Está Un saliendo libro del de horno. ustedes, ¿no? Sí, Eso fue. es de nosotros, de Fernando Pereira y de este servidor, está saliendo del horno, ¿no?
Entonces te lo traje porque sé que te interesa el tema. Sí, Y bueno, no. la idea es herramientas para que las personas puedan trabajar y para que puedan desde lo cotidiano, desde lo práctico, implementar acciones que los puedan transformar. Acoso escolar, ¿qué hacer? Acoso escolar. ¿Dónde padres representantes pueden comprar este libro? Mira, en estos momentos está en las librerías Tecniciencias. Ah, ok, perfecto. Y va a estar en otras librerías también. Si no, nos pueden comunicar por nuestros contactos, que es en el Twitter, @OscarMisle, Misle, M-I-S-L-E, o @Secodap. Te me adelantaste, ya te iba a preguntar los contactos. Vamos aprovechando pues el contexto de este libro, me imagino que aquí quizás hay algunas recomendaciones. Bien. Vamos a darle algunas recomendaciones a nuestros televidentes, por si acaso estamos ante algunos que nos están viendo que están paralizados con la situación. Sí. Está bien esa imagen. Muchas veces nos sentimos paralizados, impotentes, frustrados. ¿Cómo no? Porque también fuimos víctimas en algún momento de bullying, de acoso, por eso nos sentimos mal. Primero que nada, para ayudar a la persona que tiene la víctima, primero creerle. Cuando te dicen, me está molestando, creerle. Evitar incitarlo a que devuelva el golpe o pague con la misma moneda o el ojo por ojo, diente por diente. Sí. Lo otro es, hay una cosa que funciona mucho con el adolescente y es el diario. Un diario donde él pueda, el que es víctima, observar al que lo agrede. Él es bueno en todo. Realmente tiene tanto poder como yo pienso. ¿Dónde están sus debilidades? ¿Dónde de repente no tiene tanto éxito? Porque en la medida en que yo voy observando el que me agrede y yo voy descubriendo que tiene menos poder que el que yo le otorgo, eso no se lo puedo mostrar a nadie, ese es mi diario personal, pero al mismo tiempo yo voy identificando como estudiante, ¿qué palabras dice que a mí me molestan? ¿Por qué me molesta que me llame gordo, que me llame negro? ¿Cómo me siento yo con esa condición? ¿Por qué me molesta? Entonces yo me puedo hacer un trabajo de autorrevisión. ¿Por qué le doy tanto crédito a lo que los otros dicen y me lo tomo personal? Entonces es un trabajo de autorrevisión, por supuesto que acompañado con un especialista, y esto tiene consecuencias, James. Como psicoterapeuta les puedo decir, adultos de 40, 30 años, que permanentemente quieren buscar reconocimiento de los demás, que necesitan de la aprobación del otro. Porque no han podido establecer relaciones. ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿O las relaciones no le funcionan porque siempre se sienten víctimas de alguien? Hay episodios de bullying en su vida. Te lo digo como psicoterapeuta, 8 años trabajando con consulta privada, y cuando veías la historia, hubo un momento en donde me sentí rechazado, donde no me sentí reconocido, donde me sentí excluido, y esa herida del abandono la llevo acá, en el morral de mi vida. Entonces permanentemente siento que alguien me quiere hacer daño. Entonces vienen los resentimientos y viene la sensación de que no importo, de que no sirvo, de que las cosas no las hago bien, aunque sea doctor y tenga un magíster. Porque esa herida queda en la relación, no en la capacidad de poderme formar profesionalmente, sino en la percepción que tengo de mí mismo. Incluso a veces hay una búsqueda como desesperada de títulos, reconocimiento, como para llenar ese saco que yo internamente tengo vacío. Y el saco emocional sigue vacío. ¿Por qué? Porque muchas veces ese saco emocional está lleno de conocimientos, pero resulta ser que el corazón está no de sentimientos. O está de sentimientos, pero los sentimientos negativos están allí como reprimiendo eso positivo. Porque nos ponemos nuestro condón emocional. Es un preservativo emocional para poder guardar todo aquello que nos infecta internamente por todo lo que vivimos, pero no lo compartimos porque además tenemos el prejuicio que ir o buscar ayuda profesional, eso me pone en una situación de vulnerabilidad y yo no soy lo suficientemente fuerte, yo no estoy loco, te dice la gente, entonces no voy al terapeuta para poder sanar las heridas que afectan mis relaciones, inclusive con mis propios hijos. Así es. Gracias por venir a Gente Saludable. Gracias a ti, encantadísimo estar acá. Nuestro tema del día, acoso escolar o bullying, que es un nombre que ya se está dando bastante a conocer. Sigan a Oscar Misle en @OscarMisle por el Twitter. Recuerden que a nosotros nos pueden contactar a través de nuestra cuenta en Twitter, @Gente Saludable, también por el Instagram en la misma dirección, y consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Mañana tenemos una nueva cita acá en Gente Saludable, gente como tú. Como siempre, un espacio para ustedes para llevarles muchísima información de salud y calidad de vida. Hasta la próxima.